Muy buenos días. Hágame un favor, coloquémonos de pie por un momento, vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos allí donde está y hoy pueda levantar sus manos al cielo y pueda decirle al Señor: Señor, hoy necesitamos tu presencia, Dios. Hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor, en este tiempo, Dios. Hoy entregamos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, sea olor fragante a ti, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú tomando, Dios, nuestras vidas, Señor, cada situación que estemos viviendo, cada cosa, Señor, que estemos pasando, Dios. Seas tú tomando hoy control total y absoluto, Señor. Hoy, amado Dios, estamos delante de ti, Señor, para decirte, Señor, henos aquí, Señor. Necesitamos, Dios, de tu palabra. Danos revelación, danos, Señor, aquello que necesitamos hoy, Señor, para suplir nuestra necesidad, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Amén. Resulta que una vez me pasó a mí algo, cosas que le pasan a uno, ¿no? Y me pasó una cosa, antes de conocer del Señor, eso sí, ¿no? Y resulta que les voy a contar la historia, ¿cómo la quiere? ¿Larga o corta? Ok. Imagínense que yo no conocía al Señor en ese tiempo, les aclaro. Entonces, 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 ahorita no vamos a recoger la ofrenda, vamos a predicar. ¿Listo? Gracias. Entonces, con unos amigos dijimos, bueno, vamos a tener una chocoaventura. Nos vamos en autostop hasta Pereira. ¿Ustedes saben qué es autostop? Echando dedo. O sea, la idea era salir de Bogotá a Pereira. Listo. Salimos de Bogotá. Así, un puente, un festivo así como este. No me acuerdo para qué fecha fue, pero fue un puente. Salimos de Bogotá el sábado en la mañana, este personaje y dos amigos más. Listo. Eso fue fácil. De Bogotá a Pereira fue facilito. En 2 carros prácticamente nos llevaron. Estuvimos en Pereira 1 o 2 días y nos devolvimos. Resulta que el devolvernos era que nos devolvíamos e íbamos a ir a Neiva, a la casa o a la finca de la abuela de uno de mis dos amigos, ¿no? Y el man daba bomba que no, que es que la finca o la casa, que eso es muy chévere, que no sé qué, que si sé más. Pues nosotros ilusionados que de allá para acá veníamos, pues nos fuimos, ¿no? Tendría, creo yo, unos 15 años más o menos. No me acuerdo, como 15 años más o menos yo tenía en esa época. O sea, eso fue hace poquito. Y de allá para acá fue otra historia. Nos tocó empezar, ahí sí nos tocó empezar a caminar. Entonces salimos de Pereira, muy bien nos llevaron hasta Armenia, pero de Armenia en adelante fue un cuento completo, porque nadie nos quería llevar. No sé si era que ya teníamos cara de, no sé de qué, pero no nos querían llevar. Después de un largo camino, nosotros alcanzamos a llegar casi a caminamos un muy buen tramo de la línea. Yo les voy hablando cosas, no sé, el que conozca más o menos me entiende, el que no, pues imagíneselas. Y un buen tramo de la línea lo estuvimos caminando de noche y nada. Nos llevaron llegamos a Girardot.
le digo, no nos llegamos, antes de Girardot llegamos, porque lo de Girardot fue después de la famosa finca. Llegamos antes de Girardot a una recta que lo lleva a uno, en ese tiempo, no sé ahorita cómo está en las vías, pero llegaba uno hasta un punto y de ahí en adelante una recta grandísima para llegar a Neiva, pero eso es lejos. Y nosotros caminando. Entonces ya llegó un momento donde no dábamos más. Caminamos mucho, el calor ahí, gracias a Dios era de noche, pero el calor es tremendo. Me acuerdo que había un cielo hermoso, súper estrellado y pues obvio, todo oscuro se veía súper bacanísimo. Pero estábamos tan cansados que nos turnamos para poder dormir al lado de la carretera y que de pronto no nos robaran o no nos viniera un carro encima, alguna vaina. Entonces, mientras que dos dormíamos, uno vigilaba. Y así dormimos algo tirados en el suelo esa noche. Caminamos y llegamos a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama antes de Neiva. Y no, resulta que no existía la famosa finca de mi amigo. Era pura mentira del hombre, era puro bla, bla, bla. El problema fue que nos esperó a llegar hasta bien allá para decirnos que no. Pero tenía unos conocidos, ¿no? Y llegamos a esa ciudad, a ese pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, y nos pusimos a tomar. Y en medio del plan, estábamos en un plan de río, no de Río de Janeiro, de río. No sé cómo se llama el río que pasa por ahí, pero es un río amplio y más bien fuertecito. El todo es que empezamos, bueno, ¿quién es capaz de pasar al otro lado? Entonces se pasó el primero que vivía allá, pues vive allá, sabe cómo es la marea y se mandó de una. Entonces fácil porque uno se tiraba desde acá, nadaba y la misma corriente lo botaba al otro lado. O sea, el cuento era mantenerse para que la misma corriente lo llevara al otro lado. ¿Quién creen que se mandó? El problema es que cuando uno se manda en sano juicio, es fácil. Cuando ya tiene cierto grado de alcohol en la cabeza, es peligroso. Entonces que yo me mandé. Y de aquí para allá, facilísimo. Nadado de perrito y al otro lado la misma corriente lo lleva a uno. Obviamente la vaina es ancha y eso era un problema. Pero había un detalle. No me podía quedar al otro lado de la orilla, tenía que devolverme. Pues este pechito, sin más ni más, dijo, si pude llegar hasta acá, ¿por qué no me voy a poder devolver? ¿Y qué creen? Me devolví. Pero las fuerzas que tenía de ida no eran las mismas que de venida, porque siempre tocaba moverse. En ese tiempo tenía más o menos buen físico. Pero de allá para acá, hermano, traté de hacer la misma, ¿no? Entonces caminé un buen y me devolví para que la corriente me trajera. Pues les puedo contar que a mitad de camino ya no tenía fuerzas. A mitad de camino yo no sabía qué hacer. Entonces empieza el miedo porque un río, corriente, ¿quién se va a tirar a la mitad del río a sacarlo a uno? Nada, a mí se me fue hasta la borrachera que tenía, del susto que me dio. Pero yo seguía, pero entre más nadaba yo, como que no avanzaba. No sé de dónde apareció un tronco. Digo que el Señor fue fiel conmigo en ese momento. Y en medio de todas esas cosas, en ese tronquito y con lo último que me quedaba de fuerzas, logré llegar al otro lado. Pero en medio de todo eso, no les voy a contar el resto de la historia, de pronto para otra predicación. Vamos a quedar en el río. ¿Quieres saber el resto de la historia? Dentro de 8 días nos vemos. No, mañana en la intercesión se lo cuento. Mañana tenemos intercesión de 10 a 12 del día. Mañana. Como estamos en ayuno, ¿sabían que estamos en ayuno? Si no sabe, me cuenta cuál es su líder para jalarle las orejas. Póngale cuidado. Entonces, claro, yo ya llegué al otro lado, hermano, y estaba
pero mal, mal es mal. Yo alcancé a sentirme, o sea, yo me vi ahogado en ese río. Pero, ¿por qué traigo a colación este evento que me sucedió? Porque estando allí en la mitad del río, no había nada que hacer. O sea, yo no tenía cómo o qué me solventara, no había una cuerda que me pudiera, o sea, era fracción de lo que se pudiera hacer en el momento, de como el instinto de supervivencia, llamémoslo así, me llevara en ese momento a moverme o a hacer o a mirar qué, porque no podía. Si me quedaba quieto, ahí sí que el río me llevaba. Si trataba de moverme, pues bien, pero es que no tenía fuerzas. No, ya no podía, ya una brazada más o un movimiento más era tremendo. Pues uno saca fuerzas de dónde, pero lo único es que entendí. El tema de hoy lo entendí a través de acordarme de eso, porque el tema de hoy se llama Ve con esta tu fuerza, y es la serie de este mes, ¿no? Ve con esta tu fuerza. Y eso fue lo que me pasó a mí ahí. No había, con la fuerza que tenía ese momento, tenía que llegar al otro lado. Y de pronto la fuerza que tenía en ese momento no era nada. Era cansancio, era susto, no, eso ya era como pánico, porque uno queda un momento donde no, como que ni puede pensar bien. No sé si alguno ha estado como en una circunstancia similar y me puede entender lo que yo le estoy diciendo. O sea, no sé lo que, no se lo podría explicar con palabras porque es algo muy tremendo sentirse en esas circunstancias. Otro momento así similar me ocurrió cuando tuve el accidente. ¿Usted sabía que yo tuve un accidente? Esto no es de nacimiento. Yo tuve un accidente. Y resulta que, para no alargar la historia, ¿quiere que le alargue la historia? Oh, después, venga mañana y charlamos. Entonces, la camioneta en la que yo iba, también no conocía al Señor, andaba en otras cosas que no debía, y en el accidente la camioneta dio vueltas aproximadamente 98 metros. Y entre vuelta y vuelta, pues la camioneta, como yo no tenía el cinturón de seguridad, trató de sacarme. Pero yo me acuerdo que allí, entre vuelta y vuelta, yo me sostuve de los parales del marco de la ventana, pues de la puerta, y yo hice una oración, yo, impío, casi ateo. Yo decía que yo era ateo, gracias a Dios, pero en ese momento me acordé de Dios. Y yo me acuerdo que hice una fuerza descomunal y dije, Señor, por favor, ayúdame. Yo dije, ayúdame, y en el momento, ¡pum!, la camioneta paró. No sé cómo, pero paró, y paró bien parada, no quedó volteada ni de medio lado ni nada, sino que después sucedieron otras cosas, pero tampoco se las puedo contar ahorita porque el tiempo aquí es corto. El todo es que es lo mismo. Entre vuelta y vuelta no había un seguro, no había nada. Lo único que había era mirar con lo que tuvieran de sostenerme para que la camioneta no me sacara. Y bueno, esos son momentos que pasan. Pero, ¿qué de los momentos del día a día? Que cuando nosotros no tenemos de pronto sino algo poco a nivel financiero y tenemos todavía que avanzar, no lo pongamos a nivel de empresa, al fin de mes. Porque a veces usted recibe su paga, pero ya debe 2 o 3 veces lo mismo que le están entregando. Entonces usted como que solamente la acaricia un poquito y la suelta. Sí, suele suceder. No sé si a usted en algún momento le pase. Hay momentos donde usted, hermano, como que usted dice, ¿qué hago? Si ya no lo he orado, he ayunado, ya no puedo. Ya no sé qué camino tomar. Sigo en la misma frustración o sigo en la misma lucha, o sigo como que con el mismo camino o con los mismos problemas y no veo absolutamente en el entorno nada. No hay, como cuando estaba ya yo nadando, que no había una lancha, no había una cuerda, no había, lo único que pasó fue ¿qué? Un tronquito, hermano, y
Dios fue muy fiel conmigo. Dios permite, digámoslo de esta manera, o hay momentos más bien en la vida donde con la fuerza que tenemos simplemente tenemos que avanzar, con lo que tengamos. Y de pronto en ese momento no es la fuerza, no es el entusiasmo, no es la billetera llena, no es el banco con hartas cifras, con hartos ceros al lado derecho, ¿sí? Derecho. No, de pronto son cosas mínimas. De pronto usted ni quiere salir, pero le toca. De pronto usted ni quiere trabajar, pero si no va lo echan y se queda ahí sí que peor. De pronto sus sentimientos no le dan para más o usted se siente solo y no quiere, no sabe ni qué hacer, pero con eso que usted está viviendo en ese momento, tiene que avanzar. Y es así, como me puse a mirar allí, pues obviamente hay un personaje que me llama mucho la atención y está en Jueces capítulo 6, que es Gedeón, ¿no? Y es de allí de donde se saca la serie de este mes y el título del día de hoy también. Jueces 6:14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Póngale cuidado a lo que le está diciendo. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No sé si usted haya leído la vida. ¿Cuántos han leído la vida de Gedeón? Gedeón. Bueno, al contrario, ¿quién nunca ha leído a Gedeón? No, mira el que está a su lado, dígale: haga devocional, por favor. Lea la Biblia. Póngale cuidado. Gedeón, en ese tiempo en el que estaban oprimidos por los madianitas. Entonces los madianitas, ellos sacaban cosechas o salían a trabajar, digámoslo así, y los madianitas salían como plagas y les robaban el fruto de sus cosechas. Eran los que les hacían el bullying, eran los que los tenían asolados. Entonces en ese tiempo ellos vivían escondidos en cuevas para poder trabajar, para poder hacer lo que tenían que hacer. A causa del clamor del pueblo, el Señor dice: vamos a sacar una persona que salve al pueblo, que lo saque de esa esclavitud. Y el personaje se llamó Gedeón. Y Gedeón era el menor de sus hermanos. Gedeón no era nadie. Gedeón no era el guerrero. David no era nadie. Así de sencillo, Gedeón no era nadie. Pues como para decir: parcero, le figura liberar al pueblo de Israel. Vamos, porque en usted tenemos el apoyo que el pueblo necesita. Nada, el man no tenía absolutamente nada. Es más, yo creo que si alguno pensó alguna vez en un libertador para el pueblo de Israel, no creo que era con él. Dirían: nada, pero man si es una caspa, nada, no. A desparche de pronto. Pero resulta que el Señor tenía otras cosas en mente. Y el Señor se le aparece a Gedeón. Y Gedeón tenía argumentos. Gedeón tenía pensamientos en contra de pronto de la fe. No era ateo, no nada de esas cosas. Pero de pronto sí decía: ¿por qué si soy cristiano, por qué nos la tienen montada los madianitas? ¿Por qué si soy cristiano me suceden estas cosas? ¿Por qué si soy cristiano no prospero? ¿Por qué si soy cristiano no ha podido levantar la empresa? ¿Por qué si soy cristiano me cuesta tanto que vengan las finanzas? ¿Por qué si soy cristiano se asume la pérdida de un hijo o el que no haya descendencia? ¿Por qué no se crece? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted sabe de qué le estoy hablando. Así vivía Gedeón. Pero el Señor coge a Gedeón, lo mira fijamente a los ojos y le dice: tú vas a sacar al pueblo de Israel. El Señor mira fijamente a los ojos a cada uno de ustedes y le dice: yo sí te voy a bendecir, yo sí te voy a prosperar, yo sí te voy a entregar. Y no le estoy hablando de charlas de coach motivacional y no, estoy viendo lo que le pasó en la Biblia a Gedeón y pienso que es el tema para cada uno de ustedes hoy. Gedeón, yo creo que quedó. ¿Y este man qué? ¿Qué le pasó? Pero
el Señor le dice algo que a mí me impacta sobremanera. Y Él le dice, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Pero si yo me pongo a analizar, ¿cuál era la fuerza de Gedeón? ¿Cuál era? Si Gedeón de pronto no era ni diestro en una espada, ¿dónde era si de pronto Gedeón, bueno, por lo menos uno mira a David, allá peleaba con el oso, con el tigre, hablaba con las ovejas, no sé, pero de Gedeón no se dice nada, absolutamente nada. No se sabe qué adiestramiento o qué pasaba, o si tenía tropeles con sus hermanos y él ganaba. No sé, no sé sinceramente. O que hacía gimnasio cuando las cosechas y ese tipo, no sé. Lo único que dice es que el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. Y yo me pongo a pensar y digo, si este man con el abatimiento que tenía, con todo lo que tenía fuerza, y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, ¿cuántas cosas no podemos hacer nosotros? ¿Cuántas cosas no podemos llegar a conquistar nosotros? Porque a veces nosotros miramos es lo que no tenemos. A veces nosotros miramos es la fuerza que no tenemos, pero nos olvidamos de la que tenemos. A veces miramos todos los hogares al entorno. Ay, esos sí se quieren. Ay, esa familia tan bonita, esa sí es unida. Ay, esos sí tienen plata para pasear. Ay, estos sí comen hamburguesa y a duras penas arroz con huevo. Ay, estos sí tienen buen empleo y yo tan inteligente, tan preparado, pero nada. Y empezamos es a mirar todo lo que nos falta, empezamos es a querer otras cosas en vez de mirar lo que nosotros tenemos y potencializarlo para que sea una realidad nuestra bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y viene allí el Señor y le dice algo bien especial y le dice, ¿no te envío yo? Ya, con esa tuvimos. ¿No te envío yo? Mire, a veces, como le digo, nosotros pensamos más en otras cosas, en la deuda, en lo que nos falta, en el dolor, en el sinsabor, en el pasado, en el que este me hizo, en el que este no, pero nos olvidamos de lo que tenemos. Y es cuando nosotros podemos ir y mirar otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 14, cuando el Señor alimenta a los 5,000, dice, cuando anochecía se acercaron, Mateo 14, 15 en adelante, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 16, póngale cuidado a esta. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Cómo la vio? ¿Ah? No me imagino estos manes diciendo, traigámoslos a esta época. No me imagino diciendo, a ver, Señor, a duras penas tengo la tarjeta del metro con lo de vuelta y usted me está diciendo que le dé que los invite a almorzar. Dígale al que está a su lado, ahí le hablan. Entonces, algo así, ¿sí me entiende? Como que usted dice, pero a duras penas alcanza para comerme allí un colombo francés y me pide que los invite a comer a todos. ¿Sí sabe cuál es el colombo francés? El almuerzo colombo francés. Colombiana y pan francés. Eso es el colombo francés. Bueno, aquí en Antioquia no aplica porque el pan francés es más de Bogotá que de acá. Aquí difícil, no es tan fácil, toca en un ara o en un tostado, el único lugar donde se consigue. Pero no les voy a hablar de eso, póngale cuidado. Entonces, resulta que pasan las cosas así, el Señor le dice, denle ustedes de comer. Y ellos como que se mirarían y dirían, pero ¿qué le pasa al maestro? ¿Será la hora o la cantidad de gente por la que ha orado? Jesús, a ver, míranos, ¿qué tenemos de raro? Porque el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Porque pasaba lo mismo que Gedeón. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué tienes hoy para hacer? ¿Qué tienes hoy para producir?
¿Cuál es el talento que tienes hoy para que pueda ser duplicado? ¿Qué hay en tu hogar en este momento para que pueda salir adelante, para que pueda salvarse? ¿Qué puedes ver en tus hijos hoy para que puedan realmente salir adelante en las cosas? Y miren que él dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué dijo el Señor? Tráenmelos acá. Dice, entonces mandó a la gente a recostarse tal y comieron todos y fueron como 5,000. Miren que los discípulos fueron abejas, fueron inteligentes, fueron sagaces. No tenemos nada. Ah, Señor, sí. Yo vi que un chico por aquí tenía estos panes y estos peces. Obviamente aquí en este evangelio, en los otros dice que vino un muchacho. Aquí habla de que dice, pues solo tenemos 5 panes, 2 peces. Lo que tú tengas, Dios lo va a poder multiplicar. Pero tenga en cuenta algo. Allí Dios bendijo a los discípulos, pero también bendijo a las multitudes. ¿En quién estaban pensando para que hubiera bendición? ¿En los discípulos o en las multitudes? En la necesidad del pueblo. Si usted es tacaño, si usted solo piensa en lo suyo, grave. Piensa en los demás. Y con lo poco que tiene, Dios lo va a bendecir grandemente. Amén. También podemos ir a Lucas 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también más, ¿qué? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Imagínese, hermano, que si yo soy fiel en lo poco, Dios me pone sobre lo mucho. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta lo poco, es más, no nos gusta lo poco, no le estoy hablando de escasez, no le estoy hablando de que se acomode a lo poquito, escúchelo bien, no le estoy diciendo que se acostumbre a vivir la vida que está viviendo, no le estoy diciendo que lo felicito por su carrito, lo felicito por su casita, lo felicito por... No, con ese poquito Dios le va a dar cosas más grandes. Ese es el mensaje. Pero el Señor les dice allí, el que es fiel en lo poco será tenido en cuenta en lo mucho. Volvemos al mismo punto y es, no somos fieles en lo poco. Y lo poco es lo que tenemos en este momento. Y si usted tiene mucho, lo felicito. Dios quiere darle mucho más. Pero no se preocupe por lo poco que tiene. No se preocupe porque ha perdido 1 o 2 exámenes. Preocúpese por los que vienen. Es lo que tiene usted ahorita, lo que lo va a llevar a tener las mejores cosas. Dios usa eso. Dios usa la materia prima que usted tenga en el momento. Y con lo que usted tenga, Dios va a levantar un edificio, Dios va a levantar cosas sobrenaturales, Dios va a hacer cosas que usted ni se imagina. En eso poco, porque usted es fiel en lo poco, porque usted cuida lo poco que tiene. Vuelvo y le digo, usted puede decir, no, yo quiero una Mercedes 4MATIC, GLX, no sé qué, tan, buenísimo. Vale un billete largo y de pronto anda en cicla. Cuide esa cicla porque de pronto muy a futuro puede tener su Mercedes. ¿Me hago entender? Pero cuídela, sea fiel en lo poco. No diga, yo quiero es una Mercedes, una cicla ahí, qué pereza esta vaina, pero gracias a esa cicla vea lo que puede llegar a tener. O su moto, o lo que sea. Es lo poco lo que lo va a llevar a lo grande, a lo mucho. Y en 2 Corintios 12, versículo 9, se lo voy a leer desde el 7. El 9 es el clave ahí, pero póngale cuidado. Dice 2 Corintios 12, 7 en adelante dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Viene el versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Dice que había un aguijón, ¿cierto? Pero no solo dice que tenía un problema, sino que ¿cuántas veces había orado? Y nada que tenía una respuesta.
Pero dice allí, y me ha dicho, ¿quién? Exacto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, ¿sí o no? Pablo estaba sufriendo algo. De pronto nosotros sufrimos algo en este momento. Vuelvo y le digo, no todo es plata. Alguien dijo, la plata no es importante. ¿Sí o no? Solo el 99%. Pero no es solo eso. De pronto usted está mal en sus emociones. De pronto usted está mal en su relación de familia, de pareja. De pronto usted está mal laboralmente. De pronto usted está mal en, no sé. No sé si está mal o cazuela o lo que sea, pero está mal. Y este hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, el Pablo, porque aquí ya era Pablo. Usted escucha a Pablo y usted dice, no, la última Coca-Cola del desierto con tapa premiada. Buenísimo, Pablo es el mejor. Y Pablo fue un duro, ¿sí o no? Pero el mismo Pablo dice, yo tengo un problema. He orado 3 veces por ese problema y Dios no me ha escuchado. Sin embargo, escuchó la voz de Dios que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo creo que ese man ahí le dio sopa y seco el Señor. O sea, después, cuando Dios le responde unas cosas así, uno como que, bueno, Señor, yo oraré una 4ª vez y si no, pues tranquilo, todo bien. Yo sigo aquí. Pero el punto, ¿cuál es? El Señor le estaba diciendo prácticamente lo mismo. Ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Y es tiempo de que nosotros no nos vayamos a pensar solamente en las pérdidas, a pensar solamente en las necesidades. Sí es necesario tenerlas en cuenta, pero no podemos idolatrar las pérdidas. No podemos idolatrar la necesidad, la frustración o lo que estemos viviendo. Porque debemos entender que en medio de todo eso y con eso poco, Dios nos va a llevar a lo mucho. Amén. ¿Qué hizo Gedeón en medio de lo que pasaba? Él entendió 4 cosas. 1, y nosotros debemos hacerlo. Entienda su situación. Entiéndala. Mire que Gedeón le dice al Señor, le dice, Señor, pero ¿cómo? Si yo soy el más pequeño de mi casa, mire, es que estamos siendo oprimidos. Gedeón tenía los argumentos, pero los argumentos, no cualquier, ay Señor, es que hace frío por la mañana, ¿cómo voy a salir a madrugar a ir a interceder el sábado? No, nada, eran argumentos, era, mire, es que vienen y nos acaban estos manes todo. Pero vea, es que, es más, hay un momento en la parte donde dice, ahí en Jueces 6 le dice, yo sí he escuchado por allá de que el pueblo pasó el mar, pero ¿dónde está ese Dios que los llevó a pasar el mar? Porque aquí estamos graves. Sin embargo, él entendió la situación que estaba viviendo. Él entendió que era esclavo. Él entendió que había un pueblo que lo estaba asolando, perdón la expresión, que se las tenían montadas. Pare de contar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando yo entiendo la situación, yo no me acostumbro a la situación. Gedeón no se acostumbró en ese momento a la situación. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya no se puede acomodar a las situaciones. Usted entiende la situación para salir adelante de la situación que está viviendo. Cosa distinta, ¿sí o no? Y eso es a lo que me refiero. Él entendió la situación que estaba viviendo. No, ya, quiero salir de esto, quiero salir de la pobreza, quiero salir de este problema, quiero salir de esto que me está oprimiendo, quiero salir ya, no quiero más esta tentación o como se llame. Pero para eso usted necesita entender qué es lo que está pasando. No se las dé de supra espiritual, no, viene la bendición de Jehová, aleluya, aleluya. Y ni siquiera sabe qué es lo que, no es consciente de lo que está pasando. Cuando un drogadicto va a un lugar,
a un centro de rehabilitación, lo primero que le hacen entender es: ¿usted sabe cuál es el problema que tiene? ¿Usted entiende que es adicto a las drogas o al alcohol o a lo que sea? Y si la persona no es consciente, esa platica, pare de contar. Si usted no es consciente de la enfermedad, no se va a tomar el remedio. ¿O me equivoco? La otra cosa fue que Gedeón entendió su llamado. ¿Qué entendió Gedeón? Hermano, ¿será posible que el pueblo cristiano entienda el llamado que tiene? Mire que cuando la palabra habla de que el pueblo estaba artesonando sus casas, haciendo sus cosas, y se había olvidado del pueblo, de las cosas de Dios, de la casa de Dios, se está viviendo en este tiempo. Me impacta ver cómo hay países donde los cristianos están siendo encarcelados, los están enterrando vivos, los están matando por el solo hecho de predicar de Cristo. Ay, pastor, ¿sí? Ilústrese. Y nosotros estamos, hermano, en Playa Alta, como se dice. Y con todo y eso, no entendemos el llamado que tenemos. Tenemos un llamado, hermano, para orar por las cosas que están sucediendo en la nación. Tenemos un llamado a tomar las armas espirituales que tenemos y cambiar el rumbo de las circunstancias, de las situaciones. Pero si nos acomodamos es difícil. Vuelvo y le digo, si yo les digo: mire, vamos a hacer, no sé, ¿cómo es que llama aquí? Vamos a hacer frijoles cuando ponen la olla en la calle y todo eso, sancocho, ¿cómo se llama? Mire, hermano, esta vaina es llena. Pero se les dice: vamos a hacer intercesión presencial los primeros sábados de todos los meses. A ver dónde están. A ver dónde. Si entendiéramos el llamado que tenemos, las cosas serían de otra manera. Si entendiéramos el llamado que tenemos, no habrían sillas vacías en la iglesia. Y no le estoy diciendo es que usted tiene un llamado a ser pastor, es que usted tiene un llamado a ser evangelista o maestro, lo que sea, no. Usted tiene un llamado, el Señor nos dijo: id y haced discípulos. No podemos callarnos, la palabra necesita salir de nuestra boca. Lo que Dios hace con nosotros es necesario que otros lo conozcan. No podemos ser tacaños con nuestra fe. Tenemos que darle a otros. Gedeón necesitaba entender la necesidad de las demás personas. Los discípulos necesitaban entender que habían 5,000 allá hambrientos y no había cómo comer. Si nosotros entendemos, ¿se acuerdan de Job? ¿Qué hizo Job antes de salir de la inmunda? ¿Qué hizo? Oró por sus amigos, oró por otros, y de ahí empezó Dios a restituirle. A veces se nos olvida el interceder por otros, el hablar a otros, el llamado que tenemos como cristianos. No solamente en un llamado hacia los demás, en las otras esferas, en las otras áreas. Usted tiene un llamado a vivir en santidad. Viva en santidad, conforme a la palabra, no conforme a la calle. Porque allí o somos mejores o somos peores. Pero cuando yo voy a la palabra, entiendo qué es lo que a Dios le agrada. Y yo entiendo ese llamado a vivir en santidad conforme a lo que Dios quiere. Agradar a Dios, hacer las cosas conforme a lo que Dios me dice que haga. Yo tengo un llamado de parte de Dios a ser bueno en las cosas, no a ser mediocre en las cosas. Como cristiano yo debo ser excelente. Como cristiano yo debo ser de los buenos, no de los malos. Usted no está llamado a ser del montón, usted está llamado a ser un hijo de Dios. Pero Gedeón también entendió algo, y era que él tenía que dar una respuesta. Una respuesta. ¿Cuál es su respuesta cuando Dios lo llama? ¿Cuál es su respuesta cuando Dios lo saca de su comodidad a las cosas de Dios? ¿Cuál es su respuesta cuando tiene necesidades? ¿Cuál es su respuesta cuando está, hermano, graves? ¿Cuál es su respuesta? ¿La queja? ¿O el volver atrás? ¿O el volver a vicios? ¿O el buscar el amigo más
mal oso que tenga por ahí a ver qué mal consejo le da. ¿Qué respuesta tiene usted frente a las situaciones que vive para que sea fiel en lo poco y pueda ser tenido sobre lo mucho? ¿Qué respuesta tiene usted cuando sabe que tiene deudas? ¿Qué respuesta tiene usted cuando sabe que lo único que le llega de pronto hoy es un sueldo mínimo y tiene que extenderlo para que se suplan todas las cosas? ¿Cuál es su respuesta? ¿La cogemos en contra del gobierno que pues se lo ha ganado? ¿La cogemos en contra del cónyuge porque de pronto no ha conseguido trabajo y necesita que ayude? ¿La cogemos en contra de los hijos para que gasten menos? No. ¿Cuál es su respuesta a las situaciones? ¿Cuál es su respuesta a las cosas espirituales? Estamos estos 3 días estamos en un ayuno. No le voy a preguntar quién lo está haciendo porque de pronto se avergüenza más de uno, sin necesidad. Pero es un llamado. Un llamado, necesitamos orar por nuestra nación. ¿Dónde están los que van a orar por la nación? Desayunando. Son tiempos donde nosotros debemos dar respuestas. Este tiempo de ve con esta tu fuerza es un tiempo de respuestas. Respuestas. Aquí hay pareja, levante su mano. Aproveche si tiene su cónyuge ahí al lado, dele un besito por lo menos. A su cónyuge, ¿no? Aclaro. Los solteros, quietos ahí, por favor. Es un tiempo. ¿Dieron los solteros y Máxima? Es que Máxima, es que da pata lo bien. Sí, hasta me hizo perder de lo que le estaba diciendo. Ya. Mire. Era cuando prediqué Máxima allí. Este tiempo es un tiempo de dar respuesta. Entonces, ¿usted sabía que su cónyuge necesita respuestas? Necesita respuestas de amor, necesita respuestas de cariño, necesita respuestas de sentirse amado o amada, necesita respuestas de que de pronto le dé un detallito. ¿O no? ¿O me equivoco? Se necesitan respuestas, sus hijos necesitan respuestas. De pronto necesitan una respuesta de corrección porque usted ha sido liviano en corregirlos y los deja hacer lo que quiera y así no son las cosas. Porque hay que corregir a nuestros hijos en amor. En amor, no es de coger y partirle del palo las cosas en la cabeza, pilas. Pero sí, si usted ve que está torciendo, organícelo. Como también sus hijos necesitan respuestas de amor, de abrazarlos de pronto, de una buena palabra, no sé, de una invitación también a tomarse una malteada, alguna vaina, un tinto no, porque ellos tinto pocón. Pero sí me hago entender, son respuestas. La gente necesita respuestas, la gente en la calle necesita una respuesta a su dolor, a su desespero, a lo que esté viviendo. ¿Cuál es la respuesta? Cristo, no es más, créalo. No es, yo te recomiendo un psicólogo buenísimo que, bueno, también si quiere recomiéndeselo, pero ore por él, llévelo a que tenga a Cristo en su corazón y demás. Tiempo de respuestas, pero también, y con esta me despido, tiempo de obediencia. ¿Tiempo de qué? Miren que Gedeón fue obediente. Y la obediencia, mire, la obediencia es algo tan tremendo, porque es que la obediencia, alguien por ahí decía en las redes que hay una de esas cosas que ponen, de esas anécdotas. Entonces, un señor estaba buscando para su empresa un cargo, ¿no? Una persona ilustrada en administración, en varias cosas. Entonces llega un man y le dice, mire, yo tengo magíster en esto, he hecho un doctorado en lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro, tan. Y el dueño de la empresa dice, bueno, no me llame, nosotros te llamamos. Después entra otro, la misma historia, un man, bien, mire, yo he hecho esto, he hecho lo otro, tal.
Siguiente. Y como después de cierto número de personas que entraron, entra un man y le dice, pues, a ver, ¿usted qué? Dijo, pues, señor, yo me lancé a venir acá, pero le soy sincero, lo único que yo sé es obedecer, no más. El dueño de la empresa sonrió y dijo, hermano, contratado, usted era el que necesitaba. Pare de contar. La sociedad necesita personas que obedezcan. Los hogares necesitan personas que obedezcan. ¿O me equivoco? Pero mire que el obedecer está tergiversado en la sociedad. Porque es que la obediencia se confunde en subyugar. Pero perdemos el norte de lo que es la obediencia realmente. Y yo les digo, mire, la obediencia no es parcial. La obediencia es absoluta e inmediata. ¿Cómo es la obediencia? Cuando usted debe obedecer, no le están preguntando si quiere o no. Le están diciendo, mire, haga determinada cosa. ¿O me equivoco? Cuando a usted le dicen obedecer, no le están pidiendo su punto de vista. Simplemente le están diciendo, haga, ya. No es más. Cuando a usted le hablan de obedecer, es en el momento y conforme a lo que se le requiere. No es más. Es más, la Biblia dice que siervo negligente es aquel que solamente hace lo que tiene que hacer. Y pone el ejemplo allí, la palabra de un siervo que cuando llega su señor, le sirve en la mesa, organiza la mesa, le da su comida, hace exactamente lo que tenía que hacer. Y dice que ese es negligente. Entonces la obediencia va más allá de solamente decir amén, a mentiroso, porque nunca se comprometen con lo que tienen que comprometerse. Sí, pastor, cuente con eso. Y el día de las cosas ni por las esquinas se ve. Miren, la obediencia va muy ligada al orgullo y a la autosuficiencia. Una persona orgullosa le cuesta obedecer. Le cuesta. Una persona que no obedece, ¿cómo se llama? Rebelde. Y la rebelión es un pecado. Ay, pastor, pero así de grande, hermano, nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Y más cuando se tienen ciertos títulos, más cuando se tienen cierto bagaje, como se dice por allí. Hermano, se pierde la humildad completamente. Pero el que es humilde de corazón tiende a la obediencia. Y nos cuesta obedecerle al que vemos, mucho más a Dios. ¿Cuántas palabras Dios le ha dado a usted para hacer y usted las ha dejado ahí tiradas en un escritorio? O solo con 2 o 3 lágrimas puestas sobre la Biblia. Pero de ejecución, nada. Y el problema es que la obediencia conlleva a una ejecución de una orden. Y nosotros como hijos de Dios debemos ejecutar las órdenes que Dios nos da, nos guste o no nos guste. En el ejército hay un lema que dice que el superior siempre tiene la razón aunque no la tenga, y más la tiene cuando no la tiene. Entienda eso, a ver. Diría mi esposa, báileme ese trompo en una uña. Dichos santanderianos. Estoy aprendiendo. Estoy adquiriendo la doble nacionalidad. Entonces, es eso. Yo tengo que aprender a obedecer. Y eso va aquí en el corazón. Dejando el orgullo, dejando la altivez, dejando la rebelión, dejando lo que a mí me parece. Porque sí. No, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Obedezcamos lo que Dios nos envía a obedecer.
Y yo sé que nosotros vamos a ser fieles en lo poco y Dios nos va a poner sobre lo mucho. Mire lo que el Señor le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Ah, no, solo tengo esto, listo, tráigalo. ¿Qué tal que ellos hubieran dicho: no, Jesús, pero usted qué le pasa? Si solo son 5 panes y 2 peces, no hay más. Ya. Ustedes simplemente tráigalos, que yo me encargo del resto. Y mandó a la gente: siéntense de esta manera, hagan esto, hagan lo otro. ¿Quién se fue con hambre esa noche? Nadie. ¿Por qué? Porque obedecieron. Antes sobró, sí, Señor. ¿Por qué? Obedecieron. Y cuando usted obedece, no se preocupa por la obediencia del otro. Usted obedece lo que usted sabe que tiene que hacer y ya. Porque cuando usted se pone a preocuparse por la obediencia del otro, se amarga y daña su obediencia y se va para donde no tiene que irse. Pero cuando usted se enfoca y hace lo que usted sabe que tiene que hacer, es más, puede ser ayuda para otros, pero su trabajo no se queda a medias ni se pierde. Y después, cuando el otro caiga y el otro no tenga el trabajo hecho, usted no va a decir: ay, es que yo tampoco lo hice porque él no lo hizo. ¿De dónde? Usted obedezca lo que sabe que tiene que hacer. El otro sabrá cómo va a responder. Porque sí o sí, cada uno de nosotros tendrá que compadecer ante una autoridad, como sea. Pero quien no haya obedecido llevará las de perder. Pero quien haya obedecido tendrá un argumento y podrá salir por la puerta grande, como dicen. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Ve con esta tu fuerza. No menosprecien lo que están viviendo ahorita. A veces nos cuesta, y nos cuesta mucho, porque visionamos, y eso está excelente, está muy bien, porque queremos cosas grandes, cosas buenas. Pero ¿qué tal si mejor le sacamos el jugo, como se dice, a lo poco que tenemos, para poder después, en los buenos tiempos, decir: me acuerdo cuando, me acuerdo cuando? Seamos fieles en lo que tenemos, pero no dejemos que el diablo nos robe la poca o la mucha fuerza que tengamos en este momento. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, hoy, en esta mañana, Dios, debemos entender la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu situación en tus emociones, en tus sentimientos, en tus finanzas? ¿Cuál es tu situación? De pronto simplemente estás argumentado por cosas. Estás argumentado con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Estás argumentado con el liderazgo, con la misma iglesia, con Dios. No has querido entender razones por la multitud de argumentos que hay en tu corazón. Y has perdido fuerza, porque aún teniendo poca fuerza, el enemigo ha sabido cómo debilitarte más y más. Así como un día les contaba que pasando ese río, yo había podido quedar quieto allí en la mitad del río, pero eso simplemente me llevaría a la muerte. Yo había podido dejar pasar ese tronco, o haber dicho: ese tronco es muy pequeño para poder pasar al otro lado, y ahí hubiera quedado simplemente. Pero en medio de lo poco se necesitaba un extra.
En medio de lo poco se necesitaba, como dice la palabra, esas fuerzas del búfalo, esa doble tracción que me sacaría al otro lado. Y hoy es necesario que entendamos que más que lo poco que tenemos, es que necesitamos pasar al otro lado. Que más que de pronto una deuda, que más que de pronto un problema, una dificultad, una enfermedad, lo que sea, eso simplemente es algo que está, es una consecuencia de. Pero necesitamos ir con nuestra fuerza y pasar al otro lado. Sortear cada problema, sortear cada situación, sortear cada cosa. Y no dejar que los argumentos nos abrumen simplemente, sino que nosotros podamos ir más allá. Que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dios sí tiene un llamado para tu vida, pero no podemos dejar que nada nos afecte en ese llamado. Tú tienes un llamado a ser un excelente papá, una excelente mamá. Cada uno tiene un llamado a ser un excelente cónyuge, un excelente hijo, un excelente hermano, una excelente persona. Tienes un llamado de parte de Dios a hacer las cosas. Tienes un llamado de parte de Dios a servir. Tienes un llamado de parte de Dios a hablar, a predicar de su palabra. Tienes un llamado de parte de Dios a vivir bien, tranquilo, próspero. Hay un llamado grande de parte de Dios. El problema es que cada uno de nosotros en medio de la adversidad lo entienda. El problema es que en medio de pronto ni siquiera de tener una célula entiendas que Dios tiene un ministerio para ti. El problema es que en medio de pronto de una enfermedad entiendas que Dios tiene una sanidad para tu vida, que hay una oportunidad de vida. El problema es que en medio de los problemas que estén viviendo puedan decir: Señor, el amor nos ayuda a salir adelante. Hay un llamado de parte de Dios de bendición, sí lo hay. Tan solo es que tú lo entiendas hoy. Dios quiere bendecirte. Tan solo es que tú entiendas hoy realmente lo que Él quiere hacer y des hoy una respuesta. ¿Cuál es tu respuesta a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuál es tu respuesta a esas cosas que anhelas? ¿Cuál es tu respuesta a una empresa? ¿Cuál es tu respuesta a un trabajo? ¿Cuál es tu respuesta al servirle a Dios? ¿Cuál es la respuesta que tienes para cada cosa? Simplemente para evadir responsabilidades, simplemente para no entender que Dios sí va a hacer algo contigo. ¿Cuál es tu respuesta frente al compromiso en las circunstancias? ¿Cuál es tu respuesta frente a las finanzas, frente a tantas cosas que tienes por delante? Y hoy quiero que evalúes qué tan obediente eres. ¿Qué tanto de obediencia hay en tu corazón? Y hoy vas a repetir conmigo y vas a decir: Señor Jesús, hoy yo renuncio a la rebeldía. Toda rebelión de mi vida la desecho. No quiero la rebeldía. No quiero hoy, Señor, ser rebelde. Hoy desecho de mi vida toda anarquía, toda rebelión generacional. Yo la saco de mi vida en el nombre de Jesús. No quiero más esto en mi vida. Y hoy te pido que por el poder de tu sangre preciosa tú me hagas libre. Tú me liberes hoy, Señor, de toda cadena de rebelión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo hoy y dile: Señor, yo levanto mis manos hoy en señal de obediencia, en señal de rendición a ti, Señor. Hoy levanto mis manos, Señor, para decirte: Dios, te necesito. Necesito que me ayudes, Señor, a que con esto poco que tengo
pueda, Señor, levantar lo que necesito levantar, pueda hacer lo que necesito hacer, Señor. Ayúdame, Señor, a que hoy, Dios, independientemente de lo que esté viviendo, Dios, yo pueda ir con esta mi fuerza, Dios, y avanzar, entendiendo que tú me has llamado, que tú me has enviado a hacer, Señor, que es de tu mano, Señor, que voy a caminar, Dios, que es de acuerdo a la instrucción que el Espíritu Santo me dé, que voy a dar pasos de fe, que hoy dependo de ti, Señor, 100%, Dios. No quiero morirme a mitad de camino, Señor. No quiero quedarme, Señor, inconcluso, mediocre en las cosas, Dios. Dile: yo sé que todavía hay mucho, Dios, por hacer, y en tus manos hoy, Señor, me rindo. En tus manos hoy, Dios, vengo a tomarme, Dios, para que me ayudes a levantar. Fortalece hoy, Señor, mis manos caídas. Fortalece hoy, Señor, mi vida, Señor, porque necesito dar esos pasos contigo, Dios. Yo hoy entiendo que tú me has llamado, Dios, a ir con esta mi fuerza, Dios, a hacer lo que tú quieres, Dios amado, en este tiempo. Yo lo reconozco, Señor, y hoy me comprometo a ir con esta mi fuerza, Señor, porque sé que tú traes libertad, porque sé que tú traes bendición en mi casa, porque sé que tú harás lo mejor, Dios, en mis cosas, Señor. Yo lo creo hoy en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.